Melodías del pasado. Capítulo 15. Carrera contra el tiempo. Terry comprobó la hora en su reloj antes de cerrar con cuidado la puerta de su apartamento. Tras una breve pausa, se decidió a dar unos pasos en dirección a la puerta de Candy y presionar el timbre. La mañana estaba lo suficientemente avanzada como para asumir que ella ya estaría despierta. Sin embargo, una sombra de duda cruzó por su mente, recordando los intensos sonidos que habían emanado de su alcoba la noche anterior, donde la cama golpeaba una y otra vez contra la pared. Supuso que había tenido una noche atormentada por pesadillas, y la preocupación de que esas pesadillas estuvieran relacionadas con él le inquietaba, ya que había escuchado su voz pronunciando su nombre en medio de esos lamentos. Sin obtener respuesta alguna, golpeó el portón con firmeza, haciendo que temblara bajo su mano. «Candy, Candy», la llamó con una voz potente, llena de preocupación. La puerta de su prometida permaneció cerrada, pero, en cambio, la del vecino de al lado se abrió, y el anciano que residía allí asomó el rostro por la estrecha rendija. «Buenos días, señor». «Señor Peppard», aclaró el viejo con una mirada perspicaz. «Le pido disculpas si le he despertado, pero la señorita que habita en este apartamento parece estar profundamente dormida, como puede comprobar. Parece que ni un terremoto conseguiría despertarla», señaló Terry, esbozando una pequeña sonrisa de disculpa. «No, señor», respondió el señor Peppard con calma. «La enfermera se fue temprano esta mañana, cuando apenas comenzaba a amanecer». Terry arqueó una ceja con curiosidad. «Tengo un sueño ligero y puedo escucharlo todo», se apresuró a explicar el hombre. «Gracias, señor Peppard», expresó Terry con un suave asentimiento de cabeza. «Realmente es usted un vecino amable». Descendió las escaleras con pasos rápidos y ágiles, de modo que Candy se había marchado al despuntar el alba. Al parecer, las pesadillas que la habían atormentado con su presencia no le habían permitido encontrar paz en el sueño, pensó Terry mientras salía del edificio. Ciertamente hubiera deseado conocer las vivencias que había experimentado Candy en ese mundo irreal que llega al cerrar los ojos. Candy entró al hospital enfurecida y recorrió los pasillos en busca de cualquier señal de Paul, pero no encontró rastro del médico. Al atravesar el área de los pacientes más leves, se topó con Stephanie saliendo de una de las habitaciones. «Stephanie, ¿has visto a Paul?», preguntó con urgencia. La jefa de enfermeras respondió con calma. «Estuvo haciendo la ronda con los pacientes de nivel 3 y luego me pareció verle cuando se dirigía a su despacho. ¿Necesitas algo, Candy?». Tanto la pregunta como la respuesta que podría haber obtenido quedaron suspendidas en el aire, ya que Candy salió disparada hacia el despacho del Dr. Warner, como si el mismísimo diablo la persiguiera. Irrumpió directamente en la sala, sin molestarse en tocar a la puerta. Encontró a Paul vuelto de espaldas, mirando por la ventana mientras saboreaba una taza de café. «¡Paul!», gritó exaltada. La joven se vio obligada a contener una sonrisa al percatarse de la encogida que había dado el hombre. El doctor no la había escuchado entrar y su voz alarmada le sobresaltó, provocando que derramara parte del líquido sobre su camisa. «Candy, diablos», protestó, volviéndose hacia ella. «¿Cómo se te ocurre entrar pegando esas voces y sin avisar? Casi muero atragantado, o cuando menos abrasado con el café». De inmediato borró el ceño fruncido de su rostro y volvió a adornarlo con su habitual sonrisa. La joven se disculpó y le ayudó a limpiar la mancha de su camisa.
No pasaron ni 5 segundos antes de que comenzara a recriminarle por haber actuado de manera tan precipitada con Mariana. El hombre la permitió desahogarse en silencio. Luego, cuando Candy finalizó su queja, procedió a explicarse. No sabía nada de que tenías la intención de solicitar la custodia de Mariana, expresó con una mirada preocupada. Simplemente me limité a seguir el protocolo establecido. ¡Ay, por Dios, Paul!, exclamó Candy, agitando nerviosamente la cabeza. —¿Kevin no te dijo nada? —inquirió con inquietud. Mi primo tiende a hablar tanto que, en la mayoría de las ocasiones, su parloteo pasa desapercibido para mí. No obstante, puedo asegurarte que si me hubiera mencionado algo así, habría considerado su opinión antes de tomar una decisión. —¿Y tu hermano tampoco te comentó nada? —preguntó Candy, apretando los labios. —¿Cuál de mis hermanos? Tengo 3 después de todo —la recordó el médico, encogiéndose de hombros. —¿Cuál va a ser, Paul? El único que he conocido hasta ahora es el abogado. No, Brad no me mencionó nada en particular. De hecho, es extremadamente reservado en lo que respecta a los casos que lleva. —¿Tienes el teléfono de su oficina? —preguntó Candy, luchando por no perder la calma. Sí, por supuesto. Llámale, por favor, y pídele que venga aquí con urgencia. Candy ya había descolgado el auricular y se lo estaba ofreciendo a Paul. —Ya, mujer, ya. Candy, mantén la calma. Ya le llamo. Cualquiera te lleva la contraria. El doctor Warner marcó los 5 dígitos del teléfono de la oficina de su hermano, mientras observaba con recelo a Candy, que no paraba de impacientarse, aguardando a que el abogado respondiera. Finalmente, Paul pudo establecer la comunicación. —Brad, ¿cómo estás? —preguntó con una mezcla de intriga y preocupación. —Bien, ¿y tú? ¿Ha ocurrido algo? —cuestionó Bradford, con una suspicacia latente en su voz. —No, bueno, sí. En realidad creo que mi integridad física corre un grave peligro si no te presentas en el hospital de inmediato. El letrado guardó silencio al otro lado de la línea, evaluando las palabras de su hermano durante unos instantes. —¿Qué diablos dices, Paul? ¿Qué quieres decir con «tú ven en cuanto que puedas al hospital»? —interrumpió el médico al percatarse del ceño fruncido de la enfermera. —No, es imposible. Ahora mismo estoy muy ocupado y no puede ser. Tengo muchos casos atrasados. Te suplico que hagas un esfuerzo, si valoras en algo la vida de tu hermano mayor, porque temo que mi dulce enfermera, Candice White, saltará sobre mi yugular si no logro convencerte de que vengas —bromeó el doctor. —Haber empezado por ahí. Si se trata de la señorita White, todo lo demás puede esperar. En menos de media hora estoy allí —aseguró Brad, cortando la comunicación. El doctor Warner colgó el auricular con un suspiro y dirigió su mirada a Candy, cuya ansiedad era evidente en su incesante deambular por la sala de espera. Cada gesto de ella reflejaba sus emociones desbordadas y sus ojos, en constante búsqueda de la puerta de entrada, denotaban una creciente preocupación. —¿Qué te dijo Brad? ¿Vendrá pronto? ¿Cuándo? —logró articular Candy con voz temblorosa, apenas ocultando sus sentimientos. —No te preocupes, Bradford está en camino y se espera que llegue en unos minutos —respondió Paul, manteniendo, como era habitual en él, su serenidad en situaciones de tensión. Candy, incapaz de quedarse quieta, continuó su inquieto paseo por la sala. Paul, al percatarse de que la agitación de la joven iba en aumento, decidió inyectar un toque de humor para restarle dramatismo a la situación. —Bueno, Candy, si Bradford se retrasa un poco más, podríamos considerar que estás participando en la Copa Mundial de la Paciencia. Tu desempeño es realmente excepcional —bromeó. Candy soltó una risa nerviosa. —Tiene sentido. Solo espero que al final de este desafío haya un premio para la campeona de la paciencia. En menos tiempo del estimado, la puerta del despacho se abrió y la imponente figura de Bradford pareció tragarse por completo el umbral. Una sensación de alivio inundó a Candy
aunque no resultó tan abrumadora como había anticipado. Rápidamente su mente divagó hacia Terry. Se preguntó dónde estaría y por qué no estaba a su lado. ¡Qué absurdo!, se reprendió a sí misma. Terry no poseía la habilidad de leer su mente y saber en cada momento lo que ella quería o necesitaba. Los profundos ojos verdes de Brad se clavaron intensamente en la joven después de saludar a su hermano con una leve inclinación de cabeza. «¿Qué sucede, Candy?», preguntó acercándose a ella. «Se han llevado a Mariana al hogar misericordioso para niños y niñas», comenzó Candy a explicar con un nudo en la garganta, esforzándose por ser clara y concisa. El fiscal la escuchó con atención mientras tomaban asiento en los cómodos sillones del otro lado del escritorio de Paul. «Entiendo», afirmó el abogado con una sonrisa comprensiva. «¿Quién ha precipitado la salida de Mariana del hospital?». Candy volvió la cabeza hacia Paul. «¡Paul!», la desaprobación resonó en su voz al pronunciar el nombre de su hermano. «Diablos, Brad, yo no sabía nada», se disculpó Paul con un tono resignado, «como ya le expliqué a Candy. En fin, tengo pacientes que atender. Como suele decirse, quedéis en vuestra casa». El médico abandonó el despacho, dejando a Candy y Brad a solas en un silencio expectante. Sin perder tiempo, Candy tomó la iniciativa en la conversación. «Necesito ir al orfanato cuanto antes. Mariana está allí y quiero solicitar su custodia», dijo con determinación. Brad asintió con preocupación, consciente de los obstáculos legales que se avecinaban. «Candy, recuerda que eres una mujer soltera y eso podría complicar o incluso hacer imposible el proceso de custodia». «No te preocupes, Brad. Eso está a punto de cambiar. En pocos días dejaré de ser una mujer soltera», confesó Candy con una mezcla de emoción y tristeza en su mirada. La sorpresa se apoderó de Brad. Sus ojos se abrieron, incapaces de comprender del todo lo que ella estaba insinuando. El hombre la tomó gentilmente por la barbilla y le levantó la cabeza para mirarla a los ojos. «¿Cómo es eso de que te vas a casar?», la observó en silencio unos instantes. «No me digas que vas a formalizar un matrimonio de conveniencia para ejercer la custodia de Mariana». Candy suspiró y bajó los párpados. Sí, así es. Al menos por parte de él». «Por todos los cielos, Candy», exclamó, moviendo la cabeza en un gesto compasivo. «Desde el primer momento que te vi, intuí que eras una mujer con un corazón noble y generoso. Pero casarte con un hombre y con el único propósito de salvar la situación de una pequeña, creo que es demasiado». «No, no lo es. No podría vivir tranquila, sabiendo que no hice todo lo necesario para impedir que esa inocente criatura caiga en manos de los Ligan. Además, será un matrimonio por tiempo definido». Brad tomó una de las delicadas manos de Candy entre las suyas, grandes, fuertes y cálidas. «Deberías haberlo pensado un poco más antes de tomar esa decisión. Yo te habría ayudado. Podríamos haber formalizado un tipo de contrato temporal hasta que lograras la custodia de Mariana y no te habrías visto obligada a casarte con un desconocido», dijo con preocupación. Candy bajó las pestañas y esbozó una mueca imprecisa. «Lo cierto es que el hombre que va a ser mi esposo no es un desconocido para mí. Tampoco lo es para ti», confesó reflexivamente. Brad la miró con atención. Sus ojos verdes se entrecerraron en un esfuerzo por comprender. De pronto, una expresión desconcertante cruzó su rostro, mezclándose con desagrado. «¿Te vas a casar con ese tipo arrogante y maleducado?», inquirió, aunque más bien parecía estar haciendo una afirmación. «Por supuesto que se va a casar con alguien tan arrogante y maleducado como yo», resonó la voz profunda de Terry desde el umbral de la puerta que había abierto sin previo aviso.
Candy se puso en pie rápidamente, sobresaltada. Bradford, por el contrario, lo hizo con parsimonia. Ambos hombres se miraron desafiantes. «Tiene algo que decir, señor letrado», sugirió Terry, alzando una ceja. «Créame, tengo mucho que decir en su contra, pero me llevaría demasiado tiempo», señaló el abogado. «Aunque permítame preguntarle algo. ¿Usted no pierde la mala costumbre de irrumpir en los sitios sin ser invitado antes?» «Lamentable por mi parte». Terry se encogió de hombros despreocupadamente. ¿Y usted tampoco pierde la mala costumbre de endulzarle el oído a jovencitas a las que pronto las doblará la edad?» Después de las últimas palabras de Terry, un incómodo silencio llenó la habitación. Ambos hombres se miraron intensamente. Ojos verdes y azules chocaron en un enfrentamiento silencioso, mientras Candy, en medio de ellos, pasaba la vista de uno a otro. Brad conservó una actitud serena, pero sus cejas ligeramente fruncidas y su mandíbula tensa revelaban su desaprobación. Terry, por su parte, intentó mantener una expresión imperturbable, pero sus ojos mostraron un fugaz destello beligerante. Aunque esforzó su gesto por parecer indiferente, no pudo evitar que una cierta tensión se reflejara en su rostro. El duelo de testosterona molestó profundamente a Candy y les hizo saber su descontento a través de una mirada que no admitía discusión, aunque, desafortunadamente, cayó en saco roto. Con los brazos en jarras, avanzó unos pasos hasta posicionarse en el centro de los dos hombres. «Cuando hayáis concluido con el despliegue de miradas asesinas, os ruego que me lo comuniquéis, pero os insto a que no os toméis demasiado tiempo», expresó con un tono claramente irónico. Luego, con autoridad y seriedad, añadió: «Hay una niña que requiere ayuda de inmediato». La preocupación oscureció el semblante de Terry cuando sus ojos se posaron en Candy. «¿Ha sucedido algo?», preguntó con voz grave. «Sí, Paul dio su autorización para el alta de Mariana, una mujer del hogar misericordioso para niños y niñas. Llegó para llevársela. Mariana fue llevada al orfanato. Supuse que ya te habrías enterado de alguna manera, dado que apareciste aquí de forma tan repentina», explicó Candy. Terry movió la cabeza ligeramente. No sabía nada. Toqué la puerta de tu apartamento y el vecino de al lado, aquel que parece estar al tanto de todo, me dijo que habías salido temprano esta mañana. Hizo una mueca. Además, parece tener un don para rastrear tus movimientos, pues me informó de que venías al hospital. Estaba preocupado porque te escuché gritar durante la noche y quise asegurarme de que estuvieras bien. Terry fijó la mirada en el abogado. Un brillo desafiante destelló en sus ojos mientras dirigía su pregunta a Candy. «¿Y qué diablos hace él aquí?». Con calma, la joven respondió sin perder la compostura. «Le pedí a Paul que le llamara para que nos orientara en lo que debemos hacer». Bradford esbozó una sonrisa triunfante y arqueó una ceja con elegancia, emitiendo un aura de confianza enigmática. «Como puedes observar, recurrió a mí en busca de ayuda». Terry soltó una risa profunda y, tras exhalar con serenidad, su sonrisa se ensanchó notoriamente. «Y como seguramente habrás notado, es a mí a quien ha elegido para casarse». El letrado, con una insinuación velada, no se abstuvo en recordarle. «De forma temporal. ¿Quién sabe si ahora estaría yo en tu lugar si hubiera tenido tiempo suficiente para proponérselo?» Terry, sin inmutarse, respondió palmeando el hombro de Bradford con más firmeza de la necesaria. «Lástima, amigo, que me adelanté». «Basta», exclamó Candy, extendiendo los brazos hacia los lados para crear una barrera física entre el actor y el abogado. «No quiero escuchar ni una provocación más». Ambos hombres asintieron al percibir la inquietud y la angustia en su voz. «¿Podemos ir al orfanato y comenzar con los trámites para la custodia de Mariana?» Brad suspiró con pesar. Ahora mismo no serviría de nada
ya que, de inmediato, los representantes del asilo para niños huérfanos requerirían la documentación necesaria para evaluar la idoneidad de los solicitantes de la custodia. En términos más sencillos, es necesario que quienes lo soliciten puedan demostrar que son un matrimonio estable y que puede ofrecer un hogar seguro al niño o a la niña. Terry entornó los ojos antes de afirmar con una seguridad abrumadora: sí, ese es el único obstáculo para comenzar cuanto antes con los trámites. Candy quedó momentáneamente atónita por la inesperada afirmación de Terry. No obstante, en lo profundo de su ser, una mezcla de sorpresa y dicha se entrelazó. Sabía que un matrimonio inmediato con Terry aceleraría los trámites para asegurar la custodia de Mariana, lo que avivó una chispa de esperanza en su corazón. Además, una emoción latente se apoderó de ella ante la perspectiva de convertirse en la señora Granchester. Candy desvió la mirada hacia Brad por un momento. Aunque su expresión inicial mostró un leve rastro de molestia, poco a poco los rasgos del hombre se suavizaron y una sensación de resignación fluyó a través de él. Candy comprendió que, por el bien de Mariana, Brad había aceptado su derrota al asentir con un gesto de cabeza, al menos temporalmente.